Mi nombre es Borja Colón de Carvajal, vengo de la Diputación de Castellón y una pincelada de cuál es mi perfil, porque siempre da la sensación que la gente que nos dedicamos a temas de transparencia y demás tenemos un perfil eminentemente tecnológico. Bueno, yo soy licenciado en Ciencias Políticas, pero por oposición entré en las escalas superiores de las administraciones públicas por la rama jurídica, por lo tanto soy politólogo de formación, jurista de profesión, por así decirlo, pero con afinidad, mucha afinidad a la tecnología, ¿no? A mí me gusta decir que soy una especie de liberado sindical, de un sindicato de innovación, ¿no? Porque mi presidente, en definitiva, cuando me encomendó la labor de trabajar en este servicio, me quitó toda la gestión y me dijo que me dedicara exclusivamente a la innovación, con todo lo que eso implica. Por lo tanto, dentro de la organización ocupo el rol de jefe de innovación, donde está la transparencia, open data, participación, gobierno abierto, en definitiva. Yo vengo hoy a contaros un poco cuál va a ser nuestra estrategia para afrontar el reto de la transparencia en los próximos años, para lo cual hemos diseñado un plan que pretende ser la hoja de ruta en nuestra organización para afrontar ese reto que os decía, pero que también pretendemos replicar a los ayuntamientos de la provincia en la medida que puedan utilizarlo también. Por lo tanto, va a ser un plan que evidentemente tendrá carácter público, no es un plan interno, y va a ser reutilizable por los motivos que luego veréis. Ayer lo anunciábamos en la mesa de transparencia, pero el principal motivo para elaborar ese plan es porque consideramos que los principales retos a los que nos vamos a ver enfrentados estos próximos años van a ser precisamente el tema de la administración electrónica, porque entendemos que la transparencia nace de lo electrónico. En segundo lugar, abordar la cultura de la transparencia en la medida de que, si no somos capaces de integrar la misma dentro de la organización, pasará la ola de la transparencia y solo quedarán portales de transparencia como cementerios de PDFs. Y, por último, el para qué, ¿no? Es decir, acabar haciendo todo este trabajo para que la ciudadanía sea capaz de exigir responsabilidades a los poderes públicos. Un poco porque la lógica así lo exige, la elaboración del plan se sustenta en los tres principios del gobierno abierto, si queréis decirlo así, la parte como más formal. La transparencia, porque todo el proceso está siendo transparente de la elaboración, porque va a ser reutilizable el propio entregable, porque luego veréis que hay una parte material que va a poder ser reutilizar por parte de los ayuntamientos, y participación en la medida que vamos a necesitar esa bidireccionalidad y ese feedback para que los ayuntamientos nos vayan diciendo cómo podemos ir mejorando esa estrategia. Y ahora lo veremos. Nuestro planteamiento se sustenta en tres patas: un front office con un portal de transparencia que, bueno, es un portal al uso como podéis tener todos, una pata de transparencia, otra pata de reutilización y otra de participación. El portal se inauguró hace un mes y medio aproximadamente, y esta mañana he consultado las analíticas de Google, teníamos en torno a 15.000 visitas. Por otro lado, tenemos un potente gestor documental sobre la base de un gestor de expedientes que pretende ser la herramienta, el brazo ejecutor de la administración electrónica, porque entendemos que es la pieza clave para que el sistema funcione. Y en tercer lugar, el gestor de contenidos, porque va a ser el que aporte la calidad al sistema en la medida que lo que publiques sea lo que tienes que publicar, respete la ley y fundamentalmente sea lo más ligero posible de cara al gestor, es decir, que cueste lo menos posible a los gestores. ¿Qué debe hacer el gestor documental? ¿O qué pretendemos que haga el gestor documental? Pues, en definitiva, cumplir con el primer reto, que es la implantación de la administración electrónica a todos los niveles. Entendemos que nuestra sede electrónica, la sede provincial, no puede ser como una sede municipal, pues en la medida que nosotros no evacuamos trámites como las licencias municipales, tenemos un catálogo de trámites muy reducido y que se asocian a un target de cliente muy especial, que son los municipios. Por lo tanto, hay que esforzarse por ofrecer una sede electrónica ajustada a las necesidades de ellos, sin descuidar, evidentemente, la clientela ciudadana, que es residual, pero que también tiene muchas cosas que decir.
En la línea de la sede electrónica, que es una especie de sede electrónica 2.0 de segunda generación, queremos incluir en la misma, porque la ley valenciana deja abierta esa posibilidad, el sistema de claves concertadas, porque consideramos que una de las principales barreras de entrada del usuario a los servicios telemáticos es las enormes restricciones en términos de certificado de identidad digital. No es posible que para pagar una multa de tráfico, yo mismo en el Ayuntamiento de Valencia, que soy un usuario relativamente normal, me tire media hora con problemas de certificados, Java, estándares, compatibilidades. El sistema de claves concertadas a través del Reglamento del Estado y de la gobernanza TIC nos ha dado la solución. Nacho Lamillo lo contaba ayer, con el DNI y la nube, yo creo que se rompe la barrera fundamental. El DNI en la nube va a suponer que todos, absolutamente todos, tengan la posibilidad de acceder a nuestros servicios electrónicos. Parece algo como muy redundante, ¿verdad? ENS, ENI y LOPD. Hay muy pocas administraciones, en torno al 20% de administraciones españolas, que tienen cumplidas los compromisos con ENS y ENI. Bueno, en LOPD yo creo que ya ni llega a ese porcentaje. Entonces, el gran compromiso no es solo obtener la conformidad de los esquemas, incluso del ENS, que se acaba de reformular. El ENI, en la medida que es la principal herramienta de conexión entre administraciones y ciudadanos, y como no el LOPD, por cuanto que la ley sufre esa tensión con la protección de datos, ¿no? Nosotros pretendemos que esos tres instrumentos entren en un ciclo de mejora continua, PDCA, y que se retroalimenten entre ellos. Los consultores no entienden el ENS, por ejemplo, o el ENI sin la LOPD, no entienden la LOPD sin los agujeros de seguridad, y en la medida que todo forma parte de una misma herramienta tecnológica, lo entendemos como un ciclo de mejora continua, sujeto a auditoría permanente y que nunca puede fallar. Y por último, archivo electrónico longevo y modelo de gestión documental, que si queréis decirlo así es la guinda del pastel. Nosotros, por ejemplo, el modelo de gestión documental, de documento electrónico, perdón, lo tenemos definido ya en nuestro portal, pero nos falta esa guinda del pastel, que es el archivo electrónico longevo. La literatura viene a decir que hay un periodo de administración negra entre el inicio de la administración electrónica y aproximadamente esta época, porque consideran que vamos a ser incapaces en el año 2050 de encontrar determinados documentos que se han generado durante esta época de confusión, que no se han etiquetado, no se han almacenado conforme a los criterios y estándares internacionales, y que van a impedir ejercer una serie de derechos en un futuro. El archivo electrónico longevo lo que nos permite es almacenar en esos estantes electrónicos, sobre la base de esas etiquetas y metadatos, toda la información que estamos generando. Para que os hagáis una idea, Diputación de Castellón, desde enero del 2014 ya no tramita con papeles, todos son expedientes electrónicos. Contabilizamos, justo antes de venir aquí, 16.000 expedientes generados por la plataforma, 75.000 firmas electrónicas, y eso no se está almacenando en ningún archivo, en repositorio en papel. Por lo tanto, en algún sitio tiene que estar. Tenerlo en local, en un disco duro, es una barbaridad, porque la información es impensable y crece exponencialmente. No me preocupa tanto hoy, mañana y el año que viene, porque todavía racionalmente puedo encontrar, porque me acuerdo incluso de memoria dónde están las cosas, pero qué pasará en el 2020, 2030, 2040, 2050, cuando entiendo que la institución, bueno, ahora ya no lo sé si lo entiendo, continuará y tengamos que encontrar un papel del 2015. Por lo tanto, el archivo electrónico longevo es el que nos va a permitir dar continuidad al sistema. ¿Qué hace nuestro gestor de contenidos? Pues fundamentalmente tres cosas. En primer lugar, dar la posibilidad que se ejerza el derecho de acceso a la información pública en los términos en los que la ley lo dice, basándose fundamentalmente en la pata de administración electrónica. Permite alimentar, y ahora veremos cómo, porque yo creo que esa es la parte más práctica, el portal de transparencia de una forma prácticamente automática. Y fundamentalmente lo que hace es que los procesos, en la medida que intervienen máquinas, se automaticen al máximo. Es decir, al gestor tú no le puedes decir de repente, no, y ahora cada 2 días me tienes que subir una Excel, cada 5 días o trimestralmente los contratos menores, porque el gestor el día a día le sobrepasa. Hay que integrar en la gestión la automatización de esos procesos. Y fundamentalmente el gestor de contenidos tiene que ser una especie de policía de datos
que entienda la necesidad de que toda la información que se genera siempre pase el filtro fundamental de la LOPD. El ejercicio de derecho de acceso a la información, como sabéis, se puede ejercer a través de la sede o en formato papel. Nosotros lo que hicimos justo antes de iniciar con el proyecto de transparencia fue pasar por una auditoría exclusivamente de LOPD. La auditoría de LOPD me dijo: no te voy a dar la conformidad de la auditoría y vas a salir mal, por así decirlo, hasta que no seas capaz de parametrizar el proceso de ejercicio de acceso a la información pública en la medida que en nuestra comunidad autónoma, la Comunidad Valenciana, el silencio es positivo. Es decir, que teníamos el hándicap que nuestro procedimiento de derecho de acceso, ese famoso mes de la Ley 19, no podíamos confiar en el que el silencio negativo operara en beneficio de nuestra mala praxis, ¿no? Creamos un procedimiento, mapeamos a través de una herramienta 2.0 que se publicará y será libre para todo el mundo, el proceso con todas las incidencias que se pueden suscitar, las parálisis del procedimiento, la suspensión, consulta a órganos, para que al menos tuviéramos claro visualmente y fundamentalmente para que la auditoría nos diera la conformidad cuál iba a ser el universo de posibilidades dentro de ese procedimiento. Esta herramienta 2.0 es muy amplia, yo he hecho una captura de pantalla pequeñita, pero se pondrá a disposición de todo el mundo a través del plan. Os decía que en la Comunidad Valenciana ejerceremos el procedimiento de la ley estatal con la salvedad del silencio positivo, que es, desde mi juicio, es una cuestión bastante envenenada, es decir, al final no podemos dejar que opere de ninguna de las maneras, vamos a tener que resolver. La competencia va a ser, en todo caso, del presidente para resolver el acceso o no, a propuesta del responsable de la oficina, que en este caso soy yo, el responsable de la oficina de transparencia, y yo creo que la pieza fundamental en todo esto es la colaboración de los departamentos, en la medida de que ellos van a tener que ofrecer como centro gestor y poseedor de la información en tiempo, prácticamente en tiempo real, la información de que disponen. Vosotros diréis, bueno, y qué buen rollo tiene que haber entre los departamentos para que directamente le mandes la petición del ciudadano y a los 2 días te emitan un informe diciendo, pues bueno, se encuentra en nuestro poder, está en poder de otra administración, o pide una ampliación de plazo porque hay que pedir un informe no sé qué. Pues os puedo decir que existe buen rollo, muy buen rollo con los gestores, pero para proteger la premura de los plazos quisimos en la ordenanza de transparencia precisamente imponer el criterio de la celeridad y de la exigencia de la remisión de información. En este sentido, el artículo 5.2, que he de decir que lo copiamos de la ordenanza de Huelva, viva el benchmarking, directamente yo le dije al presidente, necesitamos la colaboración de los departamentos, pero no una colaboración informal, sino que se cree la sinergia para que los propios departamentos sean conscientes de que la responsabilidad última es suya. Fijaros, deben elaborar e incorporar la información para hacer efectiva el deber de publicidad activa y el que se derive de los derechos de ejercicio de acceso a la información con la máxima prioridad y colaboración. Es decir, deja lo que estás haciendo y céntrate en esta petición porque hay un mes exclusivamente para resolver. Verificar en sus despachos el ámbito material de actuación, la correcta ejecución de las actividades, en definitiva, la veracidad e integridad de los datos, proponer en su caso a la oficina las mejoras o la ampliación en la publicidad activa y si se resuelve de esa ponderación o de esa tensión entre privacidad y acceso que ha lugar al acceso, disasociar los datos en la medida que tengan que ser un acceso parcial. Tienen que ser ellos. Yo no conozco la información de todos los departamentos y cada departamento, en la medida que es especialista en su materia, se tiene que acabar convirtiendo en un especialista en la transparencia y en la LOPD en su materia. Evidentemente, todo va en la línea de la formación, de la difusión, de la concienciación, pero digamos que la transparencia pasa por encima de todo esto, ¿no? Es un reto, y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, en que la transparencia y fundamentalmente la supervivencia de los portales depende de la capacidad que tengamos de que cada vez crezcan en contenidos y en calidad. El reto no va a ser que estemos el día 9
al día con los portales o que hayamos arrancado todos, sino el que el día 9 del año que viene los portales estén a la altura de las circunstancias. Nosotros, ¿qué hicimos? Pues bueno, en la ordenanza de transparencia que disponéis de ella en la web y en el propio portal, yo sugerí incluir una disposición adicional en la que me autoexigía a mí mismo, porque el protocolo lo estoy haciendo yo, que la Junta de Gobierno elaborara un protocolo de actualización y mantenimiento del contenido del portal. Es decir, en la medida que seamos capaces de enseñar a los gestores cuál es el camino para enriquecer el portal, me voy a evitar la necesidad de tener que estar llamando sistemáticamente a la gente para que actualice el mismo. ¿Cómo lo hicimos? Pues yo creo que con una herramienta, si queréis decirlo así, de ir por casa, pero yo creo que nos ha servido mucho, una Excel, en este caso una hoja de cálculo, LibreOffice, con casi 3 metros de longitud, 108 indicadores, que son los de Transparencia Internacional más casi 20 más, los de Transparencia Internacional, los de la ley estatal, los de la ley autonómica y alguno más que quisimos poner en nuestra ordenanza, y de esa Excel salen un total de 108 fichas representativas del 100% del universo del contenido que dispone la Diputación. En la medida que cada indicador representa materialmente un punto de información, a cada responsable gestor de su área correspondiente le van a tocar tantas fichas como indicadores es responsable. Y me explico. Por ejemplo, este caso es la ficha 56 dentro del cajón de la contratación pública, el bloque 1, transparencia de contratación pública, el cajón 56 son la relación de contratos públicos formalizados por la DIPU. 3 departamentos responsables, que son los 3 departamentos promotores de contratos, contratación, planificación y cultura. 3 funcionarios responsables, Pili Batet, José Castillo y Nuria Felip. Periodo de actualización trimestral, formato de la información siempre reutilizable, límites de la LOPD, los que tenéis ahí, más otros que se están creando, y luego el apartado de metadatos, es decir, que los usuarios cuando crean el documento ex novo en la plataforma deben etiquetar a través de los parámetros que ofrece la herramienta aquellos datos conforme a los límites de la LOPD que ya no van a poderse mostrar en el portal de transparencia a la medida que cuando aprieten el botón ese documento vaya a subir. Entonces digamos que empezamos por el final, definiendo cuando creas el documento que ya no es publicable porque está sujeto a los límites de la LOPD. Le decimos cuáles son los límites, cómo tiene que crearlo, cada cuánto tiene que publicarlo, en qué formato y quién es el responsable de ese dato. Claro, no he traído fichas para que las veáis, pues ya os digo, salen en torno a 108 fichas repartidas por toda la organización. Eso es como una especie de reparto del pastel, ¿no? Es decir, a cada uno se le encomienda la responsabilidad de hacerse cargo de la información que posee, porque es el principal conocedor de la misma. Estas fichas se complican bastante porque hay indicadores que son muy complejos y tienen subindicadores hasta 5 niveles de desagregación. Por lo tanto, las fichas se van completando y yo creo que la pieza clave de todo este sistema, que como veis es un poco de ir por casa, es fundamentalmente en los límites de la LOPD. Porque el gestor desconoce el límite formal y material de la LOPD y en la medida que nosotros le podemos ofrecer esa información y que la herramienta le va a automatizar ese proceso, el gestor se queda tranquilo. Cada gestor recibirá 2, 3, 4, 5 fichas, el afortunado no recibirá ninguna, pero al mismo tiempo integramos, ¿os acordáis del gestor documental con el gestor de contenidos a través de este workflow, de tal forma que ese proceso sea lo más automático posible? Es decir, la ficha al final sea una referencia, pero que el gestor no tenga que estar pendiente de la ficha porque la aplicación de contratación a los 3 meses lance una alerta a los gestores: debe subir los contratos menores. Apretes un botón, entre en el circuito, hay validador, no hay validador, habrán datos que sean publicables automáticamente, que no requieran ningún tipo de validación, otros semiautomáticos y otro manual. Entonces entrarán en el circuito y automáticamente se colgarán en la página web, en principio sin ningún problema.
Una vez en el portal de transparencia, los datos se cuelgan asociados a los indicadores. Arriba a mano izquierda tenéis los 6 cajones en los que se compone el portal. Abajo, indicadores junto con subindicadores y un visor donde está la documentación con un histórico de las versiones que se han colgado del documento, que yo creo que es muy interesante, con todos los formatos en los que se pueden descargar. Esta es son todo pantallazos del portal. Esta es, por ejemplo, el cajón 1, que hace referencia a la información sobre la Diputación, y hemos intentado, de origen, colgarlo todo en formato reutilizable, pero ha sido muy difícil porque hay mucha información. Yo les digo que el trabajo duro va a empezar el 1 de enero, cuando a cada uno le lleguen su regalo de Reyes, sus fichas. Mi regalo de Reyes para la organización va a ser 108 fichas. Yo me quedaré las que me toquen, pero a cada gestor le tocarán unas cuantas fichas, y como contrapartida la integración de su gestor de documentos con la obligación derivada de la ficha. Por lo tanto, va a ser un regalo un tanto especial. Los 6 cajones en los que se organiza el portal son muy parecidos a los de Transparencia Internacional, con la particularidad del sexto, planificación, evaluación y calidad, donde introducimos ahí todos los indicadores de gestión, planificación estratégica, mejora continua y demás. Y esta es un pantallazo general de la visión del portal, que, como veis, es muy, muy sencillito. Y eso es todo. Gracias. Lo que queráis. Ayer ya me quedé con esta pregunta. ¿Cómo gestionáis la duplicidad de la información? Es decir, tú en el portal tienes que publicar muchísima información que también tiene que estar en sede electrónica, en el perfil del contratante. Entonces, claro, yo veo que si tú lo tienes todo a través de un back office, sabes que por mucho que tengas 3 veces esa información en 3 portales, va a ser la misma. Pero hasta que ese día ideal llegue. Te explico. Cuando creamos el portal y nos planteamos la carga inicial, es decir, el ponerlo a punto, hicimos un planteamiento un poco integral. Dijimos, la información tiene que estar repartida, pero no puede estar duplicada, ¿no? Es decir, hay determinada información que ya no puede estar en la web. Podría estar, pero tenerla en la web y tenerla en el portal de transparencia implicaría no doble trabajo, porque la aplicación lo hace automáticamente, pero confundir al ciudadano, confundirme a mí mismo, y sobre todo, si tiene que tener validez jurídica en términos, por ejemplo, de exposición pública, tiene que ir solo a un sitio. Entonces, al final hemos hecho un planteamiento integral en el sentido de dejar a la web huérfana de contenido que debe estar per se en el portal de transparencia. Es un análisis costoso, porque es cierto que al final la web se ha convertido en una especie de espejo institucional y se cuelga información por defecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿Lo tenéis integrado en la sede? Sede electrónica, un entorno seguro, que es lo que dice la ley, entiendo yo. En la medida que hemos ido creando información a partir de la entrada en vigor del portal, por ejemplo, la ordenanza de transparencia ya no la encontráis en la web, ya directamente está sujeta a exposición pública en 2 indicadores. El indicador de documentos sometidos a información o exposición pública, y otro indicador que dice ordenanzas y reglamentos. De aquí 30 días eliminaremos la ordenanza de exposición pública y quedará en el repositorio de ordenanzas. Por ejemplo, catálogo de servicios. Sí. Tú lo tienes que tener en el portal de transparencia, lo tienes que tener en la sede electrónica. Tu portal está dentro de la sede electrónica, pero el ciudadano, ¿cómo accede a tu catálogo de servicios? Por 2 caminos. Uno, si quiere solicitar un servicio, y uno, si lo que quiere es solicitar la información de transparencia. Yo creo que hay que entender la sede y el portal como 2 caras de la misma moneda. La sede es la puerta de entrada a la tramitación electrónica de procedimientos, no es nada más. Y el portal es la bandeja de información que te ofrece la administración. Tú a través del portal no puedes tramitar nada. A ver, mentira. Yo, por ejemplo, a través del portal lo que hago es, hay un enlace que te dice, ¿quieres pedir información? Solicita el ejercicio, pinchas y directamente te redirecciona a la sede, que es donde se tiene que dar. Entonces, la sede tiene que ser, no voy a decir que tiene que ser lo más parca del mundo, sino que tiene que ser un sitio donde el ciudadano entienda que allí va a tramitar, no a informarse. Entonces, por eso son 2 caras de la misma moneda. Y quizá en un momento determinado puedan llegar a integrarse en una única interfaz, porque tampoco tiene sentido, porque ahora tenemos a la web, la sede electrónica y el portal de transparencia. En la medida que pueda fusionarse todo
simplificará, pero yo creo que siempre van a convivir dos elementos, que es la web institucional, por lo que tiene componente de información institucional, corporativa y demás, y luego lo que es tránsito de información y trámites electrónicos. Pero nosotros lo entendemos como dos caras de la misma moneda. Incluso una app. ¿Sí? Es decir, si yo lo que creo que lo importante es el dato único y no existan distintas, pero que eso son las tripas. Luego interfaces y ventanas para el ciudadano puedes tener mientras se vayan actualizando y estén sincronizados, y si te descargas una app, pues que estén los mismos datos. A lo mejor hay que hacer una interfaz para tontos de un trámite muy concreto o una información. Yo es que creo que la evolución natural, que es muy importante al comienzo del portal de la transparencia, es que todos los portales sean de transparencia, es decir, que al final estén todos conectados, que sea el punto de acceso único el portal de transparencia, pero que luego cada departamento se vaya actualizando y se haga una vez para todos, ¿no? Porque es que si no, me da la sensación de que tampoco, aparte de cumplir los requisitos legales, para el ciudadano normal, el ir al portal de la transparencia para buscar una cosa que realmente hay que hacerlo, pues explicarlo yo digo para tontos, entenderme, ¿no? Donde no tienes que buscar muchas cosas, sino incluso pues selecciones ya la información que tú quieres, ¿no? Eso no habéis contemplado la evolución de eso de que ir alimentando el repositorio de todos los datos únicos, pero que luego al revés, 2 o 3 o 5. Sí, de hecho es una cosa que tampoco he contado porque como un tecnológico, al mismo tiempo se ha creado un bus de integración, es un repositorio documental unánime que está entre el gestor documental, el gestor de contenidos y el portal de transparencia, que es exclusivamente una especie de limbo repositorio donde va toda la información previa a ser remitida a donde sea. Entonces, al final, queremos poseer la información, venga de donde venga, almacenarla en nuestros servidores, tener un bus donde se controle todo y luego, a través de la tecnología, parametrizar dónde se quiere mandar. Pero al final, lo más importante quizá no era ubicarlo en un sitio concreto, se llamará de la forma que se llamara, sino ser capaces de, en una organización de 600 personas, saber quién es el que la genera, quién es el responsable, quién es el que la valida y, fundamentalmente, al final, quién tiene que empujar desde abajo que esa información llegue hasta afuera al final. El tema de las fichas era para que la gente fuera consciente de que la información es de la Diputación, sí, pero el dato lo generas tú, lo validas tú, y alguien tiene que hacerse cargo. Entonces la organización es muy grande y si tú no asumes un rol con un dato concreto, al final, no, esto yo no lo hago, no, eso es un dato del otro departamento, es un dato compartido, sí, pero al final alguien va a tener que hacerse cargo de los contratos, alguien va a tener que hacerse del inventario de bienes, de los vehículos, de los desplazamientos. Entonces el planteamiento es que haya un repositorio documental donde todos lo vuelquen ahí, pero todos sabemos de dónde viene el dato y quién es el responsable. Ese es un poco el quid de la cuestión. Dime. Antes has mencionado que habías contemplado el tema del archivado electrónico a largo término. ¿Habéis hecho alguna cosa? Porque la cuestión es que todos tenemos el mismo problema, ¿no? Me parece ilógico que nosotros, sí. ¿Se cabría hacer una solución única nacional o algo de Mira. No sé cuál es la situación. Nuestro planteamiento, el tema del archivo longevo ya llevamos dándole vueltas ya hace mucho tiempo. Y esperando un poco a que el Estado, a través de la Forja, ponga en servicio una aplicación común para todos, pero no está llegando. Los catalanes creo que habéis hecho algo. Bueno, nosotros somos de Baleares, ¿no? Bueno, Cataluña tiene Villarchiu. Sí, pero al final nosotros hemos ido pues un poco por las de Villadiego, ¿no? Como Noade lo hace, al final hemos ido acabando al mercado y estamos un poco ponderando, hay como dos alternativas. También tiene mucho que ver con nuestros modelos de gestión de documento al fresco, Documentum, que son nuestros repositorios en servidor, ¿no? Entonces, te condiciona mucho aquello de la cautividad tecnológica y de el modelo que hayas adoptado hace muchos años, tender a un modelo de archivo electrónico longevo o a otro. Entonces, nuestro planteamiento ha sido doble. Por un lado, empoderar a la archivera, que es cierto que no es archivera de formación, pero la jefa del archivo y publicación es una persona muy cualificada en la materia, es historiadora, pero con una clara vocación de documentalista. Empoderarla en el liderazgo de ese proyecto y ha sido la que ha sondeado el mercado de aplicaciones y de empresas y nos ha sentado con ellos y hemos visto diferentes herramientas.
hasta el punto de querer hacer depender del archivo el registro general, porque hemos entendido que el registro general, que es el inicio, y el archivo electrónico, que es el final, son el principio y el fin dentro de un mismo círculo. Al final no tiene mucho sentido. Si tú ya en origen, en el registro de entrada, estás etiquetando con metadatos un documento para que vaya al estante electrónico correspondiente, probablemente la instrucción de ese etiquetado lo tenga que dar el archivero y no el secretario general. En el momento que entendimos y que el secretario asumió que no tiene sentido que él imponga un criterio en el registro general cuando condicionas el archivo de ese documento a origen, entendimos que la que tenía que mandar en este chiringuito era la archivera. Entonces, María Jesús, que es la archivera, ha tomado las riendas de la cuestión y ahora estamos justo en la fase de decidir los pros y los contras de una empresa u otra, porque es más afín a nuestro modelo documentum, más afín a nuestro modelo al fresco, con el tema, el tema tecnológico. Pero estamos ahí, yo creo que no tardaremos demasiado. Rafa. Me ocurren muchas cosas, pero... Las que quieras. ¿Cómo buscar dentro del portal de transparencia? Porque vamos a hablar de contenido y de documentos. No me he dado tiempo a explicarlo, pero... ¿esto podemos entrar aquí en internet? Esto será, probablemente sea el efecto demo y no funcione nada. Hicimos el portal con, no sé si os habéis dado cuenta, con una barra, con un buscador. No hay internet aquí. Entro por Chrome a lo mejor. Ahora creo que sí, ¿no? Bueno, esto pasa siempre, ¿eh? Como en Firefox. Es que no sé si me ven ahí, No. Bueno, no tengo internet. Hemos hecho un buscador, una barra de buscador como Google, donde... perdonadme, quiero ampliar y no sé si voy a poder. Un buscador, pero no es un buscador ficticio, es decir, no está ahí para... Indexa el 100% del contenido de la información del portal, indexa en tiempo real todo el contenido. ¿Y por qué es importante al final volcar la información en nuestros servidores y no redireccionarla a otras URLs? Porque cuando tú estás redireccionando a otra URL externa, no se indexa en el buscador. Entonces, nuestro planteamiento es traerlo todo al servidor para que la información siempre pueda estar indexada y encontrada. Entonces, tú pones en el buscador, haced la prueba cuando queráis, retribuciones, te aparecerá la RPT, las retribuciones de los altos cargos, las retribuciones del personal eventual, es decir, todos los documentos y todos los archivos que aparece la etiqueta retribuciones en todas las versiones y en cada uno de los componentes. No te preocupes, es que si no perderemos mucho tiempo. Entonces, la herramienta es el buscador, entonces simula el buscador de Google. ¿Es un buscador interno o no te lleva? No te lleva, porque entendemos que para llevarte ya está Google y lo hace mejor que nosotros. Lo hace mejor. Yo no me puedo responsabilizar por información que busques de fuera de la casa, pero te voy a decir que la que busques de dentro te la voy a dar indexada. Entonces, probar el buscador y encontraréis, en la medida en que se puede ir cargando paulatinamente la información en formato reutilizable, la información estará en el buscador. ¿Contra el ejercicio del derecho de acceso a crédito? Sí. Sí. Que ya tenemos que hablar. ¿Cómo lo hago a través de... ¿Cómo lo tendría que hacer a través de la legislación de castellano? ¿Lo puedo hacer online? ¿Lo puedo hacer? No. Muy sencillo. El problema es si... ¿Me dejáis que coja mi ordenador, que lo tengo allí? ¿Me pasa la carpeta negra, la mochila negra, por favor? Esto no está preparado, ¿eh? Como ya se conoce la red wifi, me parece que acabaremos antes. Vale.
El portal de transparencia de Diputación tiene un apartado específico para el ejercicio de derecho de acceso. Yo no sé si se ve bien, desde ahí lo veis. Un poco lo que ves, el pantallazo que se ve. Si tú entras en el cajón de transparencia, cargan los 6 cajones que os decía. Si tú vas un poquito más abajo, te dice derecho de acceso a la información pública. Solicitud de acceso a la información pública, procedimientos son desplegables y oficina de transparencia. La información de contacto, la ubicación. Si tú pinchas en el derecho de acceso a la información pública, como son 2 caras de la misma moneda, automáticamente te lleva a la otra cara, a la sede electrónica. Y directamente te lleva al cajón correspondiente de mi departamento, que es el responsable de tramitarlo. Te habla de todo el procedimiento, accedes con certificado, inicias el trámite. Pero está integrado dentro del portal en el cajón de transparencia. ¿Puedes hacer la petición que tú quieras o hay una o también es un poco dirigida? No, es un formulario libre con los campos correspondientes que pide la ley en términos de acceso a la información. Pero es un texto libre, ya sabes que no tienes por qué motivarlo, pero sí que te exige la ley que digas exactamente, que identifiques la materia a la que va dirigido, porque entonces yo luego como receptor de tu petición tengo que saber a quién mandárselo. Pero ese es un poco el planteamiento. Nos queda un minuto, ¿no? La última. ¿Qué diferencia con el portal de la fe? Bueno, portal de la fe. El nuestro está más pensado en nuestro back office, es decir, necesitábamos algo que se ajustara más al trabajo que ya teníamos hecho. El portal de la FEM está muy bien si no tienes mucho trabajo previo, pero yo necesitaba aprovechar todo el trabajo que había desarrollado. Gestor documental, gestor de contenido, el bus de integración. Digamos que el front office, que es el portal, es la parte visible, pero que enlaza directamente con lo anterior. Gracias a todos.